El 4 de junio del 2025, una noticia sorprendió a muchos en el ámbito cristiano. Michael Tide, el ex vocalista de la banda Newsboys, fue acusado de conductas sexuales inapropiadas, acoso y consumo de droga durante giras vinculadas a estos eventos religiosos. Las denuncias, que involucran a 3 hombres que testificaron sobre las experiencias traumáticas que vivieron con Tide. La noticia provocó indignación, incredulidad y sobre todo una reflexión profunda sobre la integridad y el ejemplo que los líderes espirituales deben representar. Este escándalo nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué sucede cuando aquellos que representan el evangelio fallan tan profundamente? Si el evangelio tiene el poder de transformar vidas, ¿por qué vemos que incluso los que predican y cantan acerca de Cristo caen en tales abismos? Como el ejemplo de Steve Lobson, J.A. y el mismo Michael Tide. ¿El evangelio cambia de verdad a las personas o solo es una fachada de cambios superficiales? Es urgente abordar esta cuestión porque como iglesia debemos entender lo que verdaderamente significa que el evangelio cambie una vida. ¿Es un cambio instantáneo o un proceso? ¿Es suficiente solo con una creencia inicial o necesitamos algo más que un cambio de ética? A través de la tragedia de estos hechos surge la necesidad de cuestionar, comprender y aplicar correctamente el impacto real del evangelio en el creyente y en la iglesia. Es hora de explorar, sí, y cómo el evangelio cambia y cómo nosotros como comunidad de fe podemos ser parte de este cambio verdadero. Hola mis queridos amigos y hermanos, Dios te bendiga, qué gusto recibirte en el canal Bíblico Cristiano. Mi nombre es Emmanuel Pérez. Hoy queremos desarrollar un tema sumamente interesante, práctico, que en pleno 2025 impacta bastante a muchos en la iglesia. Y pudiéramos analizar en cuestión cómo es que tantos líderes, como he mencionado en la introducción, han caído. ¿Cómo podemos nosotros como iglesia evitar estas cuestiones? Pues por eso tenemos que plantearnos y responder esta pregunta: si verdaderamente el evangelio cambia, ¿por qué hay tantos líderes y ministros que ahora se destapan su vida de dualidad, su vida oculta o su doble vida? ¿Por qué esta cuestión impacta tanto y qué es el error que está cometiendo la iglesia y cómo podemos resolverlo? Pues nosotros, si vamos a reflexionar sobre este punto acerca de si el evangelio cambia, lo primero que tenemos que saber es que sí, el evangelio cambia y no. Y por esto también debe ser explicado. Es decir, el evangelio cambia y es posible que no cambie, pero debo explicarlo y por eso quédate en este video para que podamos desarrollar esta idea de en qué sentido el evangelio cambia y en qué sentido no. El evangelio que nos lleva a la vida eterna puede expresarse de 2 maneras. Podemos hablar del evangelio como el plan de salvación. El mensaje del evangelio, que es la proclamación de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y está completamente apartado de Dios y que éste necesita de un salvador sin pecado que pague su deuda frente al juez supremo. Solamente por la fe en la promesa de vida eterna, el pecador incrédulo puede ser salvado. Y esto es, como he dicho, ya conocido como el plan de salvación. Pero también el evangelio puede expresarse de otra manera. Puede ser conocido como el anuncio de un estilo de vida santa y pura que es guiado por Cristo y su Espíritu Santo y su palabra, donde el creyente ahora va creciendo a la estatura del varón perfecto y apartándose cada vez más del pecado a través de la guía del Espíritu Santo y su palabra, como ya he dicho. Y esto es mejor conocido como el proceso de la santificación progresiva, como un estilo de vida. Por eso en Filipenses 1:27 nos dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, podemos ver el evangelio expresado como
el mensaje de salvación a los incrédulos o como el mensaje de santificación a los creyentes, en el cual el incrédulo debe creer una sola vez en su vida en Cristo y Dios le otorgará lo que ha prometido, la vida eterna. Pero para el creyente es un anuncio que debe recordarlo constantemente, debe cantarlo y debe vivirlo constantemente para crecer cada vez más en su vida de intimidad con el Señor. ¿Por qué entonces es necesario aclarar este concepto? Porque nosotros solemos pensar que aquellas personas que han creído en Cristo para vida eterna automáticamente darán un salto de la vida pecaminosa a la vida pura y santa y sin mancha en la práctica. Ciertamente el inconverso cuando viene a Cristo es colocado como santo de manera posicional, pero de manera progresiva él tiene que crecer. Y a veces confundimos y creemos que aquellos que han creído en Cristo automáticamente van a abandonar todos sus pecados. Es como un salto a la madurez. La lógica es la siguiente: si es nueva criatura, pues deberá comportarse como una nueva criatura. Pero la realidad es que no siempre es así, y eso te lo explico. El problema es que esto no es verdad. El nuevo creyente no necesariamente hará cambios obligatorios en su vida, sino que esto se podrá ver a lo largo de su desarrollo en su vida cristiana y no de manera obligatoria e instantánea. Este creyente ahora necesita conocer la palabra, someterse a ella, aprender de otros cristianos, crecer, abandonar sus pecados progresivamente, congregarse. En otras palabras, él necesita convertirse en un discípulo de Cristo. El problema es que pensamos que estas personas van a lograr cambios significativos en su vida sin la ayuda nuestra y sin la ayuda de la palabra de Dios y sin la ayuda del Espíritu Santo en su vida progresiva. El problema es que la iglesia pierde de vista su misión: ir y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. El mismo Señor Jesucristo dice que mandó una orden a que se hiciera discípulos y se enseñara su palabra. Amados, sin la enseñanza de su palabra, la gente no comenzará a hacer cambios en su vida significativos. Porque es a través del discipulado que la gente comienza a hacer ajustes en su vida. Pues nadie cambia lo que no conoce. Las personas necesitan ser informadas por el Espíritu Santo y por la palabra y por los hermanos de cuáles cosas debe ir abandonando. Porque nosotros ciertamente creamos ídolos en nuestro corazón que a veces están ocultos de nosotros mismos. Y por eso necesitamos hermanos que nos ayuden a poder ver esto en conjunto con la iglesia, la palabra y su espíritu. Así que lo que te estoy planteando es que el evangelio cambia, pero el mensaje de salvación, el plan de salvación per se, lo que hace en el incrédulo es que ahora le pone el nuevo espíritu, le pone la santidad de Cristo en su corazón, el Espíritu Santo morando en él, en una carne vieja. Y este hombre ahora necesita crecer en este nuevo hombre interior para que comience a hacer cambios significativos. Ciertamente el evangelio cambia porque te hace una nueva criatura, pero el cambio en la práctica, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tu conducta, en abandonar tus pecados, está ligado a la vida de comunión con Cristo, a la vida de discipulado con Cristo, a la medida que me voy abandonando al viejo hombre y sometiéndome al nuevo hombre. Y aquí es cuando comienza a hacer el cambio. Así que sí, ciertamente un creyente, un nacido de nuevo, puede vivir en su viejo hombre, puede vivir en su manera pecaminosa antigua. Y es por eso que tú y yo estamos propensos a caer igual que estos hermanos que acabamos de presentar. Es por eso que tú y yo tenemos que abrir la palabra de Dios, que tenemos que nutrirnos, que tenemos que beber la leche espiritual, la no adulterada, como dice Pedro, para crecer en la santidad, para crecer a la estatura del varón perfecto. Amados, el evangelio cambia, pero si yo no me someto a Cristo, si yo no obedezco a Cristo, mi vida no va a cambiar. El que está en Cristo ahora se ha convertido en una nueva criatura, como dice en Corintios 5:17, pero su viejo hombre sigue con vida, en Efesios 4:22 al 24, que nos dice que nos despojemos del viejo hombre. En 2 Corintios 4:16 nos dice que el hombre exterior debe ir muriendo. Es decir, ahora tenemos una nueva naturaleza viviendo en una vieja naturaleza en la cual se genera un conflicto o una batalla interna entre cuál de los dos va a vencer en mí. El nuevo creyente
debe aprender a dominar la bestia, si no la bestia lo va a dominar a él. Pero es muy difícil, amado, cuando tú eres un bebé espiritual, a tener que luchar con una naturaleza carnal con muchos años de experiencia en el pecado. Y el pecado te va a dominar. Y es por eso que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos capacitan y nos fortalecen para poder vencer a esta bestia interior. El creyente necesita disciplinas espirituales para poder crecer en su vida e ir a abandonar el pecado progresivamente. De no hacerlo, te dominará el viejo hombre y te afectará en tu vida personal, en tu iglesia y con tus hermanos. Te llevará a tomar malas decisiones. Por eso, amados, el evangelio cambia. Dios hizo lo que tenía que hacer en nosotros. Nos proveyó de Cristo para que muriera por nosotros y nos colocara de manera santa delante de sus ojos. Nos dio su Espíritu Santo para fortalecernos. Nos dio su palabra para fortalecernos. Nos dio ministros, apóstoles, profetas, pastores y maestros para que nos enseñen su palabra y podamos crecer en santidad. Dios nos ha dado la capacidad de poder crecer, de abandonar el viejo hombre, de crucificarlo. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de ordenanza de abandonar las viejas prácticas y vivir en una nueva práctica del hombre interior. El evangelio cambia, pero es un proceso gradual y debemos entenderlo, que debemos crecer gradualmente y tenernos misericordia hacia nosotros mismos, porque Dios nos tiene misericordia, porque es un proceso difícil, pero Dios ha prometido que por medio de su palabra nos va a ayudar a ir liberándonos del pecado que nos agobia. Y es por eso que se necesita el involucramiento también de la iglesia, de los hermanos que nos asistan y nos ayuden. Por eso, amados, el evangelio cambia. El evangelio cambia. Por eso necesitamos entender el sentido del cambio que produce el evangelio, para que tú y yo podamos ser más conscientes en nuestra propia vida de que necesitamos a otros y en la vida de los demás, de que no podemos dejarlos solo en momentos difíciles como estos. Amados, pudiéramos saltar a la reflexión, como ha dicho Cristiano al Día, sobre este tema. Amados, ¿dónde estaba este hombre durante 20 años que no se ha visto ni no se ha mencionado la iglesia? Porque muchos ministros salen a hacer ministerios separados de la congregación, y estas son las consecuencias. Cuando no estamos ligados a la congregación, a su palabra, no tenemos comunión los unos con los otros y comunión con Cristo, nosotros nos vamos a apartar. Y eso es porque la iglesia es tan importante para nuestro crecimiento espiritual. Juan 8, 31, 32 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amados, este es el gran problema. Creemos que las personas que vienen a Cristo por haber escuchado el plan de salvación, la oferta de la vida eterna, inmediatamente serán libres en la práctica. Pero sí son libres en el sentido que ahora pueden escoger vivir en la naturaleza espiritual y abandonar la naturaleza carnal. Antes solamente podía obedecer la naturaleza carnal y no podía obedecer la naturaleza espiritual porque no la tenía. Al creer en Cristo, Efesios 1:13, habiendo creído el evangelio de la verdad y que recibimos el Espíritu Santo de la promesa, ahora fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Cuando hemos recibido el Espíritu Santo, ahora somos libres porque podemos escoger el vivir para Dios, el agradar a Dios, el someternos a su palabra y seguir a Cristo. Pero no somos libres porque esto ahora es un proceso gradual en el que yo debo vivir en obediencia a Cristo. Es cierto, soy libre porque puedo escoger, pero ahora yo debo escoger. Ese es el punto, el meollo, el clímax de lo que te estoy tratando de compartir, amados. Jesús le está diciendo a creyentes judíos que pueden ser discípulos, es decir, son creyentes pero no han sido discípulos, y Jesús le está diciendo: si ellos permanecen en su palabra y ¿qué hacen? Si conocen la verdad, entonces serán sus discípulos y serán verdaderamente libres. Así que un creyente que tiene vida eterna, es posible, amados, que no sea verdaderamente libre, que no esté permaneciendo en su palabra, y por eso va a cometer actos tan impuros y deplorables. Y es por eso que tenemos tantos ministros que han caído. Que Dios nos libre, amados, de repetir la historia en nuestra vida. Y por eso me he visto en la necesidad de hacer este video, de aclarar este concepto, para que tú y yo entendamos que tú como creyente puedes caer en un pecado tan grave
o aún peor como el que hemos visto en este video. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude, que Dios nos abra la mente a poder vivir vidas centradas en Jesucristo. Amado, si te ha gustado este video, yo sé que puede generar polémica este video, lo sé, pero yo te pido que me dejes saber en tus comentarios qué piensas acerca de este tema. ¿Te parece interesante o te parece que esto es real, de que el problema mayor de hoy día de la iglesia es que no estamos haciendo discípulos? Esto es un video para mover el corazón de los hermanos, inspirar a los hermanos a que tenemos que hacer nuestro trabajo de discipulado, de guiar a los hermanos a que deben aprender a crecer en el Señor, como dice Mateo 28:19, enseñándoles. Eso es un trabajo activo de la iglesia. Por eso yo te invito a que me dejes saber qué opinas de este tema, que te suscribas a nuestro canal, que le des compartir, que le des like, que le des me gusta. Por favor, eso nos va a ayudar a crecer. Gracias, amados, si has llegado hasta el final. Dios te bendiga. Yo soy bíblico y tú ya eres bíblico.